El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús caminando de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se separaron y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. No existe una mejor manera para hacer una lectura objetiva de la realidad de lo que vive nuestro mundo y vive la Iglesia hoy que la misma palabra de Dios. Al fin de cuentas, ¿quién conoce mejor el corazón del hombre y lo que la humanidad vive y la Iglesia vive que Dios mismo, que es quien nos ha creado, ha instituido a la Iglesia y conoce el corazón del hombre y sabe cómo se encuentra y cuál es su estado? De hecho, ni siquiera la misma ciencia, con todos sus avances, sus conocimientos, ni la técnica, ha alcanzado esa capacidad de hacer una lectura objetiva de la realidad y hacer un diagnóstico real de lo que vive el mundo y de lo que vive la Iglesia hoy. Ni siquiera a la ciencia le alcanza, ni a la técnica le alcanzan sus conocimientos y sus avances para poder ofrecer una solución concreta de lo que necesita el mundo de hoy y lo que necesita la Iglesia. Hoy nosotros como Iglesia, dentro de la misma jerarquía, la vida consagrada y los mismos fieles laicos, estamos fallando mucho por el amarillismo en el que nos encontramos envueltos, las noticias que continuamente nos dan, los diagnósticos y las opiniones que se hace de la realidad y de lo que vive el mundo hoy y de lo que vive la Iglesia. Nuestros mismos obispos están fallando en ese diagnóstico que logran o intentan sacar de lo que vive la Iglesia para ofrecer una solución. Hoy vemos, por ejemplo, al Santo Padre Francisco con un deseo muy grande de ayudar, transformar y reformar la Iglesia, pero también él mismo lo reconoce que hay muchos límites. Y cada vez esto pareciese que se hincha más y la situación se vuelve como más compleja, porque no encontramos como ese quid que le da solución a lo que el mundo necesita y a lo que la Iglesia necesita. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia viene en un apuro muy grande por ofrecer una ayuda eficaz para la transformación del mundo, para la transformación del corazón humano,
y para la solución de los problemas que vive el cuerpo místico, que es la Iglesia, y cada uno de nosotros, sus miembros. Solo basta mirar rápidamente cómo se encuentra la jerarquía eclesiástica hoy en muchos de nosotros los sacerdotes. A mí ya semanalmente sacerdotes me escriben pidiéndome oración y gente contándome situaciones dolorosas de sacerdotes que ya no le encuentran sentido a su vida vocacional. El anuario pontificio nos da un diagnóstico de lo que está pasando hoy dentro de la jerarquía eclesiástica, en obispos, sacerdotes, que cada día dejan su ministerio sacerdotal y muchos se entregan a las cosas del mundo y al mundo incluso de la política y otras realidades que no tienen que ver nada con la función, como dice San Pablo, que tenemos nosotros por la sucesión apostólica. Para la Iglesia primitiva era muy clara la función de los sacerdotes y de la jerarquía, y por eso San Pablo hoy lo dice, sí, que la Iglesia en la Iglesia hay distribución de carismas, de dones. Unos son apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros tienen el don de hacer milagros, y en el cuerpo místico cada uno debe dedicarse a su función particular. Pero a muchos de nosotros los sacerdotes se nos perdió el horizonte y nos estamos dedicando a lo que no nos corresponde, y por eso terminamos desgastados, cansados, y ya no le encontramos sentido a lo que hacemos. Eso mismo se replica a la vida consagrada hoy, y se replica a ustedes los fieles laicos. Muchos de ustedes los fieles laicos hoy dentro de la Iglesia no saben cuál es su rol específico, ni su función, y por eso encontramos laicos que no solamente hacen el intento, sino que se dedican a hacer la tarea de los sacerdotes, y eso no puede ser. Y encontramos sacerdotes que se están dedicando a hacer la función de los laicos, y eso no puede ser. Y encontramos religiosos y religiosas tratando de ejercer el rol y la función de los sacerdotes y de los laicos, y eso no puede ser. Pero yo creo que todo viene por un problema muy serio: la forma en que nosotros vemos, juzgamos y actuamos en la realidad. Y el problema de fondo es la falta de conversión. Cuando un corazón está enfermo y no está salvado y liberado y sanado por el Señor, así mismo lee la situación que pasa alrededor, con esa misma enfermedad, con ese mismo contagio, mira y mide lo demás. Cuando nosotros no tenemos en nuestro corazón al Señor, no somos objetivos para ver la realidad ni para actuar en ella. Y les decía, iniciando la homilía, que la mejor medida para contemplar, para ver, para juzgar la realidad y la situación que vive el hombre actual y que vive nuestra Iglesia es la misma palabra de Dios. Y el Evangelio hoy nos sirve de diagnóstico. ¿Qué mejor radiografía para contemplar lo que está pasando en la Iglesia y lo que está pasando en el mundo? Una mujer viuda, una mujer que ya no tiene ningún horizonte político, social ni religioso, porque ese era el problema de las viudas en ese contexto cultural, ¿sí? Ese es el problema de ellas. Y hoy vemos una viuda que el único sustento que tenía, el único sustento para tener un vínculo importante con la sociedad, con la cultura y con la religión era su hijo, porque recordemos que era una cultura machista y la importancia que tenía la mujer la tenía mientras estuviera vinculada a algún varón, a algún hombre, fuese su esposo o fuese su hijo. Ese es el contexto cultural, el contexto social en el que se realiza este acontecimiento, este gran milagro. ¿Por qué es tan terrible la situación de esta mujer? Porque lo perdió todo, y todo es todo. Perdió a su hijo, pero no solamente pierde a su hijo, sino que pierde la posibilidad de tener cualquier ayuda en el ámbito social, económico, cultural o religioso. Por eso las viudas eran tan despreciadas. Y ahora llega el Señor y se acerca.
a esa mujer en la terrible situación que se encuentra. Podemos mirar a nuestra iglesia hoy. Tendríamos que ser muy miopes, ¿sí?, y ciegos para decir que nuestra iglesia está bien, cuando ni siquiera el Papa Francisco lo está diciendo. Desde que empezó su pontificado, lo dijo el Papa Benedicto XVI, y fue una preocupación muy grande para el Papa Juan Pablo II y los papas anteriores. La iglesia no está bien, no estamos bien. Y hoy podemos contemplar en esta viuda del Evangelio a la misma iglesia y a la misma humanidad. Así está la humanidad hoy. La humanidad no sabe para dónde va. No sabe. El problema actual del ser humano es muy grave porque está sin horizonte. Al menos los animalitos, ¿sí? Por esa, bueno, y aunque ya allá está llegando la distorsión del pecado hoy, que nosotros los seres humanos estamos interviniendo en la ley natural de los animales para alterar el ritmo, el rol natural hasta de los animales. ¿Qué hace la gente hoy con los animales? Les da el trato de los seres humanos o peor, y cree que le está haciendo mucho bien a esos animalitos, desde la misma clonación. Es aberrante lo que se vive hoy en este mundo. Dios creó cada especie y la creó con un orden y una finalidad muy bien establecida, y Dios a los animales les dio una capacidad de inmunidad para vivir en medio del frío, en medio del calor. Ellos son adaptados por Dios, por la ley natural. Pero ¿qué está haciendo el ser humano hoy? Está alterando todo eso. Hasta allá ha llegado la horrendad del pecado humano, a tal punto que los seres humanos nos estamos comportando con una actitud peor que la bestial, sin razón, sin lógica. Entonces el Evangelio nos ayuda a hacer un diagnóstico muy claro y objetivo de lo que está pasando hoy. Esta sociedad ya está muy mal, la humanidad está muy mal, y la iglesia también está mal. Y no nos asustemos por eso. Hay gente que dentro de este amarillismo de la opinión anda como si no estuviera pasando nada. ¿Saben cuál es la peor enfermedad de este mundo? Y la peor desgracia que le puede pasar a un enfermo: no reconocer que está enfermo. Eso es como el que tiene una llaga en la mano grandísima y le está supurando y se le pudre y dice: no, yo estoy muy bien, mire, estoy sano. Y todo el mundo está viendo lo contrario. ¿Sabe cómo termina esa persona? Termina desquiciada mentalmente. Y por eso la gente está hoy tan mal psíquicamente, porque no quiere ver las cosas como están y como son. Y la peor desgracia para un enfermo es no reconocer que está enfermo. Y va donde 20 especialistas y todos le dicen lo mismo, y él no acepta que está enfermo. ¿Qué nos está pasando a muchos de nosotros los sacerdotes? Eso mismo. ¿Qué nos está pasando a muchos consagrados? Eso mismo. Y cuando menos piensa, cuando tú te pones a luchar contra la ley natural, que es más fuerte, ¿sí?, que tus capacidades humanas, te arrevientas. Y termina lo que pasa con esta mujer. ¿Cómo termina su hijo? Aquí lo dice el Evangelio. Sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompaña en su desgracia. Miren, el Evangelio es tan claro. A mí me encanta mucho. A mí no me gusta ver videos, ni veo lo que me mandan por redes sociales. Hace por ahí 3 años la Virgen, menos mal, me arrancó de todo eso. Es que ya no es tiempo para uno estar escuchando tanta basura que hay por ahí. Y mucha de esa basura con nombre de Dios, que es lo terrible. Eso es más terrible todavía. Y eso le mandan a unos mensajes de la Virgen, de nuestro Señor y de no sé quién, y escucha eso. Yo hace por ahí 3 años la Virgen me arrancó de eso. Y aprendí, yo tomé
una actitud frente a la situación. Padre, uno no puede estar aislado del mundo, uno tiene que conocer, hay que ver noticias. Eso es lo más terrible. Vaya, pregúntele a un psicólogo hoy para que vea que por salud mental que están recomendando los psicólogos no ver, y los psiquiatras, y no lo hacen por impulso religioso o espiritual. Yo como sacerdote en el confesionario me doy cuenta cómo está la realidad humana. ¿Saben por qué? Porque a mí la gente como sacerdote no viene y me muestra vestidos de seda. El sacerdote ve la miseria. Es testigo de lo más terrible que pasa en el corazón humano, porque a él le desvelan la conciencia. Y es muy fácil uno como sacerdote, a través de la confesión, darse cuenta cómo está la sociedad hoy. Ahí sin nada, sin acudir a técnicas científicas, de estadística, nada, tratando uno de deducir ahí a cálculos. No, ahí está la realidad innata. Y luego viene la palabra del Señor, que es extraordinaria. Y fíjense el Evangelio hoy cómo nos da un diagnóstico de claro frente a lo que está pasando. Yo a la gente le digo, préstenle mucha atención al banquete de la palabra en la Eucaristía, porque ahí está el diagnóstico dado por el mejor médico de todos, ¿sí? Que es Dios, que conoce todo, porque dice el Salmo que desde el cielo ve a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. ¿Ustedes creen que Dios se desconectó de esta realidad humana? Jamás. Dios está conectado desde que creó al hombre, y más desde que lo creó a imagen y semejanza suya. Quedó vinculado con la realidad humana. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a ver este diagnóstico. Así está el mundo hoy, y no nos debemos asustar ni escandalizar, porque hoy también hay una visión catastrófica de las cosas. Terrible, que da miedo, sobre todo como lo presentan, ¿sí? Sin esperanza. Aquí es diferente. Dios que ve y acompaña la situación humana, porque esa es la providencia de Dios, así nos lo enseña el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué Dios es providente? Porque nunca se distancia de nuestra realidad. Y la mejor manera que Él nos mostró, la garantía que nos dio de que siempre anda vinculado a nuestra realidad humana, fue la encarnación. Se hizo hombre, como nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Quién conoce mejor la situación del hombre y lo que sucede en su interior que Dios mismo, que la asumió? Vaya, pregúntele usted a su médico, a su especialista, a ver si él tiene o ha asumido algo de su realidad. Usted sale del consultorio y al médico se le olvida quién es usted, y ya se fue tranquilo con su enfermedad, y el médico pues sigue su vida, ¿sí? Su vida profesional, su vida individual, su vida familiar, y ni pensará durante el día qué puede estar viviendo, qué situación por qué situación puede estar pasando usted. Pero Dios no se desvincula en ningún instante ni en ningún momento de nuestra situación. La conoce. Y tanto la conoce que providencialmente dice que se acercó al ataúd, lo tocó, sí, y dijo, y aquí viene lo más grande, porque Dios, miren, Dios es muy objetivo, y Dios no se las anda como nos las andamos hoy, ¿sí? Y como se la andan muchos falsos profetas hoy, y eso abunda en la iglesia, sacerdotes, obispos, predicadores, ustedes ven puros falsos profetas. No, todo está muy bien, todo está tranquilo, otros con la parte catastrófica, esto se va a acabar, no hay nada que hacer, ¿sí? Son dos extremos dañinos. El que camina como si nada estuviera pasando, enfermo, y dice, no, estoy muy aliviado, ¿sí? Y el otro extremo, el que dice, no hay nada que hacer, esto ya se acabó y aquí no hay nada que hacer. Pues miren lo que hace Dios, que es el que tiene la autoridad y la potestad. Se acerca, dice, se acercó al ataúd, lo tocó y dijo,
muchacho, a ti te lo digo, levántate. Pero esto no es lo más extraordinario. Esto no es lo más grande lo que dice. Lo grande es lo que nos decía ayer el centurión romano. Basta que tú lo digas de palabra y mi criado quedará totalmente sana, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra tiene autoridad, porque tu palabra tiene potestad. Por ella se hicieron todas las cosas, nos va a decir San Juan en el prólogo. Nadie tiene esa potestad, nadie. Él dice y se hace. ¿Saben qué va a pasar ahorita en unos instantes? Aquí se va a presentar materia inerte. ¿Sí? Vaya, dígale usted a ese pan que se va a presentar ahorita que haga algo a ver si lo hace. O dígale a ese vino que haga algo a ver si lo hace. Pues si tomas demasiado, pues medio te embolatará así, pero ya no más. No más. Pero después de que Él lo diga, ¿sí? Envía tu Espíritu sobre estos dones, lo dice Cristo, se lo dice al Padre, para que se conviertan en cuerpo y sangre. Después de eso, esa materia inerte se convierte en otra cosa, capaz de transformar vidas. Ayer escuché un testimonio fascinante, yo no pensé que iba a escuchar eso. Una persona que me contó cómo estando mal, grave, y él se dio cuenta que estaba grave, alguien le dijo: te voy a dar una medicina, te espero en tal y tal lugar y allí te voy a recetar la medicina con la que te vas a salir. Y se fue feliz, pensando que le iban a mandar los supermedicamentos para una depresión altísima que tenía, así, que se sentía morir, y estaba ya medicado, ¿sí? Y no le servían los medicamentos, y se va y dice: este medicamento sí me va. Se fue lleno de ilusión y de esperanza. Cuando esta persona le dice: bueno, saca una hojita y un papelito, te vas a tomar todos los días esto, todos los días sin falla, y te vas a aliviar. Mínimo 1 hora ante el Santísimo Sacramento del altar. Y él, así como todo desilusionado, no era otra cosa. Mínimo 1 hora. Pues él comenzó a escribir: Eucaristía todos los días y comulgas. Y él así como: pero era esto, no era otra cosa. Y nos contó, yo estaba con mi hermanita, con mi hermano, lleva más de 6 años. No ha faltado ni un solo día, ni un solo día. Incluso ahí estaba su esposa y nos decía: padre, cuando viajamos a otro lugar, lo primero que hace es averiguar dónde hay misa y dónde puede ir al Santísimo. A tal punto que donde va al Santísimo, el Padre ya le entregó las llaves del oratorio, y todos los días llega, sale a las 4:00 de la mañana de su casa, sin fallar, más de 6 años. Hoy no está medicado, no tiene problema, está bien, porque se lo tomó seriamente. Este tiene la potestad de decir y hacer. Ese es Cristo, ese es el Señor, y esa es la esperanza para un mundo que anda muerto. Esa es la confianza para nosotros que andamos desesperados buscando solución para el problema de nuestras vidas, y esa es la solución para la iglesia. Un sacerdote me pidió que lo atendiera mal, y le dije: padre, aquí no hay de otra. Él especialidades en muchas cosas tiene, y le dije: aquí la única especialidad es Jesús Eucaristía, padre. Vuelva a celebrar la Eucaristía con amor, con conciencia, como el más necesitado de todos, y comience a ir al Santísimo. Ese padre se fue feliz a hacer eso, y por ahí tengo los mensajes. Me dice: padre, estoy haciendo esto y la vida me está cambiando. Yo le estoy encontrando, es que no hay nada que le dé más sentido a nuestra vida que Jesús. Por eso Él mismo hace el diagnóstico de la situación que vivimos, y no nos podemos escandalizar que nos digan que estamos mal. Mejor, porque el Señor vino a eso.
a curar a los enfermos y le encanta estar al lado de los enfermos, ¿sí? Y vino a convertir a los pecadores. Entonces la gente tiene miedo de reconocer su pecado, su miseria. Dios no se escandaliza, tiene la solución para eso. Acudamos a Él y a su infinita misericordia. Aquí está un gran muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muchacho se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y empezó a hablar, porque era un muerto que no hablaba. Vayan, lean lo que pasó con el profeta Ezequiel, con unos huesos secos. Los vistió de nervios, los revistió de carne, y luego derramó su espíritu, y esos huesos, dile a los huesos, dile a esos cadáveres que se pongan a profetizar. Y se lo dijo, y comenzaron a profetizar y a hablar. Por eso la mujer samaritana, sus conciudadanos le dicen: nosotros ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos oído. Él es el Santo de Dios. La solución está en la Eucaristía, no necesitamos más. Y yo no sé por qué la gente anda llenándose de una cantidad de marionetas espirituales que lo único que están haciendo es sofocar su conciencia y alejándose de la Eucaristía y del Santísimo. ¿Para qué les está sirviendo? ¿Para qué les está sirviendo? Miren, uno coge devociones particulares siempre y cuando Cristo le diga, coge eso para que te vincules más a mí, pero no para que esas devociones particulares lo alejen a uno de la Eucaristía. ¿Cómo es posible? Los santos no funcionan así en el cielo. Los santos trabajan para llevarnos a Cristo, para traernos al altar. Las devociones particulares en la iglesia son buenas siempre y cuando nos traigan al Santísimo, a la Eucaristía. Si no, no sirven. A mí ya me han sacado de varios lugares por predicar esto. Y no les gusta que porque yo estoy dañando la espiritualidad de los cristianos. Porque les digo que tenemos que volver a la Eucaristía. Así de mal estamos. Es que esa es la espiritualidad del Padre Omar, no, esa no es mía. Es la espiritualidad de la iglesia. De la iglesia, es la espiritualidad del corazón de Cristo. Pero así estamos de mal. Y vayan ustedes a las diócesis para que vean las marionetas que hacen en las curias diocesanas para ser efectivos en la pastoral y a ver los frutos, dónde están las conversiones y la santidad. No hay, porque nos estamos alejando de Cristo. Yo le escuché esto, se lo escucho, Monseñor Alfonso Uribe tiene una predicación que es amarse a sí mismo. Por ahí la encuentran en internet. Y él dice ahí que la renovación, lo está diciendo hace más de 30 años, él falleció hace más de 30, que lo decía él en su tiempo, que la renovación en algunos lugares había entrado en crisis y que en otros ya había fracasado. Porque cuando nos distanciamos de Jesús Eucaristía, perdemos. Entonces ya sabemos dónde está el remedio. El Señor nos está dando un diagnóstico de cómo estamos muchos de nosotros hoy, y a lo mejor muchos somos este muerto del ataúd, sí, pero Él tiene la potestad para levantarnos y resucitarnos si nos dejamos levantar y resucitar. Tomémonos la medicina. Yo siempre le añado, ayer me impactó lo de este testimonio, porque yo siempre le digo a la gente lo mismo, el remedio. Eucaristía todos los días, Santísimo mínimo 1 hora, Santo Rosario y confesión frecuente, porque eso sin confesión no funciona. Y una confesión bien hecha, con propósito de enmienda y con contrición de corazón, porque si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo. Y ya ahí está el remedio, está la solución, la alegría y la paz para nuestro corazón, la alegría de esta mujer de haber recuperado a su hijo, y ahí está la alegría de la iglesia. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando volvamos a la Eucaristía, todo se transformará. Y cuando lo hagamos de corazón y con la certeza de que Dios obra y hace milagros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.